faithful, forever you are faithful. Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos, que nos siguen a través de su programa ICAP Televisión. Usted ha notado que tenemos un gran interés porque en este espacio se exponga la sana doctrina. Amén. Se ha tocado un tema muy valioso relacionado con el Evangelio bíblico, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos dos puntos importantes de los cuales hablar el día de hoy acerca del Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo Jesús. Y la Biblia nos menciona que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con Espíritu Santo y Cristo viene pronto. Hoy queremos tocar los dos puntos finales y para ello tenemos hoy entre nosotros a un apóstol, doctor en divinidades, siervo de Dios y es el apóstol general del concilio ICAP, nuestro consiervo, el apóstol Maestro para ser. Dios le bendiga, hermano. Que el Señor Jesús le Bienvenido a este programa, ¿no? Muchas gracias. Bendecimos al Señor y también bendito sea el ministerio del maestro David Adame, que es parte del concilio de la Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostés, Gloria. para servirles. El punto que hoy queremos subrayar, y digo solo subrayar porque a decir verdad está escrito, no tenemos nada con lo que usted pueda ser innovado, solo queremos subrayar otra vez el propósito de Dios en este bendito Evangelio de Jesucristo a la luz de las Escrituras. Hablar del bautismo del Espíritu Santo para muchos ha sido confusión, creyendo que es simplemente una nueva vida. No, el bautismo del Espíritu Santo es una de las maneras como Dios obra con su Espíritu hacia el hombre. Es muy claro que no es lo mismo el bautismo que el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es la obra salvadora. La recibimos en el momento de creer en Jesucristo y ahí quedamos sellados con el Espíritu Santo. Pero después de sellados viene algo glorioso, bíblico, conocido como el bautismo del Espíritu Santo. Y es aquí donde queremos puntualizar. La palabra profética del precursor del ministerio de Jesús, de aquel hombre llamado Juan el Bautista. Ese hombre, hijo de Zacarías y Elizabeth, tiene una gran importancia profética. El mismo Jesús dijo que entre los nacidos de mujer, el ministerio del profeta de Juan estaba muy relevante. Y precisamente porque Juan es testimonio de esta revelación que trascendería al mundo y para siempre. ¿Qué? El glorioso bautismo. Maestro, la palabra de San Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. La palabra bautismo, de latín baptiste, significa sumergirse. Luego entonces, a diferencia del sello, el bautismo tiene algo que debemos entender en su palabra, que es sumergirnos en el Espíritu Santo. Juan lo que está diciendo que él había hecho un trabajo de bautizar en agua, pero Jesús sería el bautizador con el Espíritu Santo. Amén. Esto es importante subrayarlo. Alguien pide el bautismo del Espíritu Santo y no ha conceptualizado bíblicamente cómo debe pedirse. Es a Jesús, porque Él está profetizando Juan. El Señor Jesús dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta palabra toma fortaleza, toma credibilidad, fundamento, cuando en Hechos capítulo 1, versículo 5, el mismo Jesús ahora está repitiendo esta palabra de Juan a sus discípulos, diciéndoles que lo mismo que dijo Juan, pero ahora Él lo repite, la promesa del Padre en relación a Él era el bautismo del Espíritu Santo. Maestro, por favor. Así es. En los últimos consejos que el Señor da a sus apóstoles, Él les dice: porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Qué importante. Qué gloriosa palabra. Es Jesús ahora ratificando: no salgan de Jerusalén, escuchen, esperen,
la promesa del Padre acerca de mí. ¿De cuál promesa hablaba Jesús? Del bautismo del Espíritu Santo. Y no tengo por qué interpretarlo, ahí está escrito. Dice, porque Juan los bautizó en agua, ¿sí? Pero ahora yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo de mi promesa. Oiga, el Señor asciende. Y dice la Biblia que estuvieron reunidos en Jerusalén. Estuvieron después de la ascensión, que era 40 días después de la Pascua. Dice que estuvieron reunidos de esa fecha hasta un día importante para los judíos, conocido como el día de Pentecostés, o las primicias, atinadamente, o tenía otro nombre, fiesta de las semanas. Ok, cuando reunidos estaban un grupo de aproximadamente, la Biblia lo enseña, 120, sucedió esta promesa de Hechos capítulo 1, versículo 5, o la promesa que proféticamente había subrayado Juan el Bautista de Mateo 3:11. ¿Cuál era? El bautismo del Espíritu Santo. Hubo cosas que sucedieron ese día, maestro. Por favor, subráyenos qué aconteció el día que se bautizó esa bendita hora, a esa gente con el Espíritu Santo. La palabra nos lleva a Hechos capítulo 2 y dice aquí: como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, aquí sobre su cabeza. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Maestro, atinadamente usted habló de tres cosas importantísimas: el viento recio, las lenguas de fuego, o llamas en otras palabras. Así es. Y las lenguas expresadas. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de tres cosas que han de suceder. Hoy se ha hecho tan pobre este punto doctrinal que se ha confundido con la emoción meramente. No, el verdadero bautismo del Espíritu Santo debe tener viento recio. ¿Qué significa? Libertad, pero libertad de todo cautiverio. El bautismo del Espíritu Santo genuino debe acarrear primeramente liberación. Ninguna cadena de pecado, ningún vestigio de vergüenza, ningún escondrijo de pecado. Esto es el viento recio. Las llamas de fuego. ¿Qué significa el fuego? El fuego purifica, calcina, acaba con lo malo. Cuando de verdad ha llegado el bautismo del Espíritu Santo, está llegando una purificación. Y tercero, las lenguas expresadas. ¿Por qué hablar de lenguas? Y no estamos hablando del don de género de lenguas. No, no, no. El bautismo del Espíritu Santo es para todos. Cuando se llega al bautismo del Espíritu Santo, las personas que le recibimos, hablamos en lenguas todos, no unos. Es más, es la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 2 es el testimonio inicial, no único. Si alguien cree que solamente ahí se dio la experiencia de hablar en lenguas, no es así. Y se lo digo porque antes de pasar a un ejemplo, quisiera en Hechos 2 también, maestro, recordar una cita que está en el versículo 38, si no mal recuerdo. Así es. Cuando Pedro, puesto en pie, declara que esta promesa que ellos acababan de recibir era para ellos, para sus hijos, para los que estaban lejos, y no solo eso, sino para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y si usted que nos ve, si usted que ha creído en el Evangelio, es uno de los llamados por Jesús, para usted la promesa del bautismo en el Espíritu Santo, la Biblia así dice es. Dice la palabra de Dios así: y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué importante. Estamos hablando de una promesa que se hace vivencial. Después tenemos cientos de casos, pero hablaremos de uno más por el espacio que no nos es tan extenso. Y en Hechos capítulo 10 se habla de una ocasión gloriosa cuando en la casa de un hombre no judío, por cierto, un gentil llamado
Cornelio, por la misma revelación, el propósito de Dios se hace legible, y en casa de Cornelio sucede exactamente lo mismo. Efectivamente, este varón invita a Pedro a su casa, reúne a familiares, amigos, se llena su casa de personas que iban con hambre de Dios a escuchar el Evangelio de Cristo. Lo interesante es esto, que Pedro estaba predicando aún el Evangelio y ya el Espíritu Santo estaba actuando en las personas. Dice la palabra de Dios que aún hablaba Pedro cuando sucedió esto. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo descendió Amén. sobre todos los que oían el sermón. Y qué glorioso. Y los de la circuncisión, los que iban con Pedro, se sorprendieron, porque también sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo. ¿Y cómo se dieron cuenta que habían sido bautizados? Por las lenguas. Porque hablaban en nuevas lenguas. Si solamente fueran 2 casos de la Biblia, diríamos, discúlpeme, no hay más ejemplos. Pero déjeme darle la buena noticia. Hay cientos de casos bíblicos. Se siguió derramando el Espíritu Santo. Y no solo en las páginas escriturales. Somos testigos durante toda una vida, por gracia de Dios, el ministerio de un servidor con 38 años en el Señor, me he dado cuenta que sigue bautizando el Espíritu Santo a las gentes. Jesucristo es el bautizador. El alma de la persona es bautizada. Así como fue salvo y su espíritu tocado el día que fue sellado, ahora Jesucristo, bautizando y tocando el alma de las personas, alcanza a recibir esta gloriosa experiencia bíblica. Vamos, maestro, a tocar el último punto de los 4 que conforman el Evangelio a la luz de la palabra de Dios. Y vaya que eso es interesante. Bendiciones deseamos, pero dice la Biblia que el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y no estamos hablando de la segunda venida de Cristo, estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, estamos hablando de lo que Jesús prometió. Me gustaría recordar que en San Juan capítulo 14 y versículo, desde el 1, pero el 3 específicamente, Jesús promete venir por nosotros. Es cierto que hoy en día hay diferencias. El evangelio de hoy en día se ha vuelto cómodo, un tanto light, un tanto al favor de los intereses humanos. Pero nosotros queremos que sea más allá de los intereses humanos, sino de los intereses del propósito divino, y que bendigan tu vida en forma honesta, sincera, en el poder del genuino evangelio de la gracia. Para esto, hablar de este cuarto, no solo aspecto, sino cuarta verdad bíblica, que habla de el regreso, de esa venida, de esa palabra bíblica que dice San Juan 14:3, la escuchamos, maestro. El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les da esta palabra diciendo: y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. 3 hermosas palabras, escucha una vez más. Jesús dice: vendré otra vez. ¿Cuál sería la interpretación de eso? Lo que significa, en sentido literal, Cristo promete venir otra vez. Dice aquí: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Qué hermosas palabras. Considero que no se trata de más interpretaciones, solo de ser honestos a la Escritura. Efectivamente. Cuando los varones aquellos vestidos en vestiduras blancas, llamemos ángeles por favor, se acercan a la multitud que estaba viendo el ascenso de Cristo. Yo le preguntaría, ¿usted cree que Cristo fue al cielo? Sí, ok. Él dice, y los ángeles lo dijeron, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Qué inminente regreso. Definitivamente Jesús vuelve. Y para muchos será sorpresa. Para usted esperamos que sea el cumplimiento de la esperanza. Por eso dice que el que tiene esta esperanza en Él se purifica. Si otros no esperan este glorioso día, cuando Cristo volverá, espérelo usted. Yo lo espero, maestro lo espero. Lo estamos esperando. ¿Cómo dice la Biblia? La palabra dice así: esto ocurre el día que Cristo asciende a los cielos. Estaban los discípulos atentos, mirando cómo el Señor ascendía, hasta que vieron que se perdió en una nube. Lo apartó de su vista. Estaban ellos mirando, y dice la Escritura:
Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Eran 2 ángeles. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. ¡Qué gran palabra! Me hace pensar en forma celosa, discúlpeme, para aquellos susodichos predicadores que nieguen que Jesús volverá, o que no les interese este gloriosísimo evento. Pero quiero decir algo. Les interese o no, les guste o no, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Jesucristo viene por su iglesia. Amén. Y si alguien se ha burlado o no le interesa o ha omitido este principio verdadero, el evangelio de la Biblia, el evangelio de la gracia sigue diciendo, y con voz de trompeta, que Jesucristo vuelve y viene pronto. Maestro, hay una diferencia entre el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de esto que estamos hablando, con la segunda venida de Cristo. Claro que sí, hermanos. ¿Cuál es? Esto será ampliado en un punto posterior, pero hoy queremos introducir el tema. La venida de Cristo, como dice aquí la Escritura, vendré otra vez, así vendrá, y lo que enseña la palabra sobre esta gran doctrina se entiende de esta forma. El retorno del Señor Jesús será en 2 fases. Prácticamente, en la primera fase, la Biblia enseña que Cristo no desciende hasta la tierra. Exacto. Sino que en las regiones celestes estará esperando a su amada iglesia, al pueblo escogido, aquellos que han sido lavados y blanqueados con la sangre del Cordero. Estos son llevados con Cristo y posteriormente la Biblia menciona un periodo profético de 7 años. Posteriormente Cristo viene otra vez y es entonces cuando sí llega hasta la tierra. Maestro, estas son las 2 fases. Permítame interrumpirlo, maestro. Quiere decir que entonces 1 Tesalonicenses 4, versículo 15, se trata de esta primera expresión que usted nos dice, de la venida, porque dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Exacto, no estamos hablando aquí de cuando Él viene para establecer su reino, no, estamos hablando del arrebatamiento, estamos hablando de eso que tomará a muchos por sorpresa, y digo a muchos, esperando que a usted, a mí, a la iglesia de Cristo, no nos tome por sorpresa, porque igual como la parábola de las mismas 5 vírgenes prudentes que tuvieron un aceite, debemos esperar así al esposo. Si hubo 5, que también habla de iglesias, pero no prudentes, con fatuidad, que no prepararon con lámpara sus vidas, que no sea tu experiencia ni la mía. Que nosotros estemos esperando, y no importa que estemos en un siglo tan actual, no importa que estemos frente a las circunstancias de último tiempo, que sigamos esperando, porque esa es la doctrina del regreso, de la obra que Dios ha prometido en este evangelio. ¿Algo más, maestro? Hermano amado, esto ha sido una presentación breve, concisa, de el evangelio de Jesucristo. Palabra preciosa, palabra gloriosa, donde el evangelio nos enseña, si repasamos, punto número 1, Cristo salva. Punto número 2, Cristo sana. Punto número 3, Cristo bautiza con su Espíritu Santo. Y punto número 4, Cristo viene otra vez. Maestro, yo quisiera que termináramos este espacio orando a Dios por nuestros queridos hermanos y amigos que nos están viendo, porque se ha vuelto un tema de carácter difícil en este tiempo, pero el Evangelio ha enseñado esto por los siglos. Ha sido y será. Queremos orar por tu vida, amigo y hermano. Cierra tus ojos, te bendecimos y pedimos a Dios. Padre, Señor, unimos nuestras vidas por la fe en tu nombre cada día para pedirte, Señor,
En esta oración clamamos por todos los que tengan a bien escuchar y mirar este momento, este espacio, y pedimos que este evangelio caro, este evangelio de gracia, este evangelio del reino siga extendiéndose a la escritura sagrada, a la manera bíblica, en toda la faz de la tierra. Bendecimos a cada hombre de Dios que predique el evangelio que salva, que sana, que bautiza y que hace el regreso de Jesús. Esta palabra sea. Bendecimos a los que han escuchado y declaramos cobertura en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En el nombre Amén. de Jesucristo. Mil bendiciones. Que Dios le bendiga. La paz de Dios con todos ustedes. Amén.